¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy sí, un poquito más puntuales en toda esta parte. Y bueno, pues yo creo que ustedes ya tienen el material. Hoy veremos el desarrollo de la norma 1 de piso, el desarrollo de la norma de los primeros auxilios y terminaremos también con el manual de conducta de mitigación COVID. Quiero comentarles que bueno, que pues vamos a buen paso. Por ahí yo creo que le vamos a terminar hasta una semanita o 2 semanitas antes de lo programado. Estos manuales son un poquito más, digamos, más más sencillos, en la cual, bueno, pues ustedes tienden a trabajar un poquito más y desarrollar el manual en la conducta de cómo lo desean hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos que ustedes, bueno, pues descarguen el material que se supone que ya tienen en la plataforma. Son los archivos de los cuales vamos a hablar. Entonces, mientras yo hablo aquí tantito, me gustaría que ustedes bajaran sus archivos y entonces ya bajando estos archivos, bueno, pues ya empezaremos con toda esta parte de estos manuales. Muy importante, igual chequen todo lo que ha pasado con conductas. Decíamos ya la autoridad, bueno, la autoridad hoy en día ya está empezando a hacer las revisiones y entonces tenemos que estar cuidando estos detalles con los cuales cada uno de nosotros tiene que empezar a trabajar con esta situación. Tenemos que medir las conductas de todo lo que se refiere al manual de piso, de todo lo que tienen que hacer ustedes. La Secretaría del Trabajo empieza a hacer visitas extraordinarias. Todo esto se da por denuncias y dentro de estas denuncias, en las visitas que les llega a tocar a ustedes, están revisando lo que es la parte del manual de usuario, la parte del manual de primeros auxilios, la parte de mitigación COVID, así como todo lo que son reglamentos, contratos, la Comisión de Seguridad e Higiene, que todo esto, bueno, pues este diplomado les ha servido para tener todo esto. A veces, desgraciadamente, el cliente, el contribuyente no entiende, digamos así, no entiende esa postura de todo lo que necesita tener hasta que no les cae una revisión, y ya en la revisión es cuando dice, híjole, ¿por qué no lo hice, no lo atendí? Entonces, sí, vamos a ver que hay unas conductas un poquito agresivas en cuestiones de multas, en cuestiones de toda esta situación. Tenemos que ir midiendo mucho los procesos, tenemos que ir midiendo todas las cosas y sobre todo algo muy importante fuera del tema, tenemos que cambiar la manera de trabajar. Tenemos que ver la manera de cómo ir mejorando. Ya nos ha costado un poco de tiempo, nos ha costado el que no cuidamos mucha estructura. Yo respeto y bueno, pues los que somos un poquito mayores de edad, tenemos una educación que traíamos de años, que estábamos educados a documentos, a papeles, a razonar, y que hoy con todo este cambio y la pandemia como ha pegado, nos ha hecho valorar muchas cosas y tenemos que voltear a ver la tecnología, tenemos que voltear a ver muchas estructuras. Yo ponía el ejemplo, decía, si no cambiamos la manera de contabilizar, la manera de administrar, la manera de ver las cosas, el mundo está girando tanto que ahorita, nada más para que se den una idea, que ahorita a nivel mundial, esto de las criptomonedas, esto del Bitcoin y todo esto, bueno, pues ha generado que de ahí
se está empezando a mover el terrorismo financiero, se está moviendo para lavado de dinero a través de monedas virtuales y que muchos de nosotros no volteamos a ver la tecnología cómo nos ha rebasado, cómo nos ha alcanzado. Entonces, los que tenemos ya arriba de 40, 50 años, tenemos que voltear a ver la tecnología, cómo se está moviendo, cómo hacemos esto, qué es lo que pasa con las autoridades. Las autoridades igual se están montando a revisiones, se están montando a ver situaciones un poquito agresivas hacia el contribuyente, y el contribuyente tiene que ver toda la situación. Hoy se destapa y hoy empiezan a llegar los requerimientos del mes de mayo. Entonces, tenemos que traer un poquito más de presión administrativa, más de presión fiscal, más de cuestión de implementación de controles internos, porque la autoridad cada día nos va a ir envolviendo en muchas circunstancias. Entonces, hoy llega esto de los requerimientos. Hoy, pues igual, hay que cuidar los cambios de domicilio, donde esta dichosa quinta resolución que salió ayer, antier, comenta que un tercero puede hacer el cambio de domicilio de la persona, siempre y cuando pues tenga ley firme y todo esto. Entonces, vuelvo a insistir, tenemos que voltear a ver esta tecnología, cómo nos está alcanzando. Por eso es que la temática con el día de hoy es que ustedes desarrollen su propio manual de la norma 1, su mecánica de primeros auxilios o primeros respondientes, como se conoce, y después empezar a tener todos los datos de la norma 30, esto que nace cuando se da la pandemia en el 19, que empieza prácticamente en el 20, que es el golpe más fuerte, donde ya pasa en mayo y sale publicado en el diario oficial la norma 30. Bueno, pues se selecciona por tipo de empresa, micro, mediana o grande empresa, y son preguntas diferentes. Ojalá que todos ustedes tengan, de verdad, todos ustedes tengan todos los requisitos que nos marcan en cualquier situación. Bueno, pues daremos entonces el avance a cuestión de la norma 1, la norma de piso, para que ustedes cuiden, y creo que todos nosotros debemos de tener esta norma en oficina, en naves, que hable del lenguaje de lo cual está soportada su empresa. Entonces, sí es importante que estar hablando de la norma 1, aunque tiene años de haberse publicado, hoy en día pues, la autoridad empieza a voltear y a ver las estructuras y las preguntas de todo este tipo de situaciones. Entonces, en la norma 1, que habla exclusivamente de edificios, locales, instalaciones, áreas, centros de trabajo y condiciones de seguridad, debemos de cuidar nuestra empresa, debemos de cuidar la situación con los cuales tenemos que ir trabajando. Entonces, la idea es que ustedes desarrollen un manual de piso. Digo, ya no me voy a poner a decir, necesitamos, acuérdense, visión, misión, objetivos, valores, organigrama, historia de su empresa y ya después el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la norma 1, pues tenemos que hacer la funcionalidad de piso. Es decir, no puedo meter un piso resbaloso, no puedo meter tampoco loseta delgada cuando el movimiento es rudo, no puedo meter acabados mal hechos, salvo que sean vintage y todo este tipo de cosas, pero sí tenemos que entender los lenguajes de lo que se necesita al estar hablando de la norma oficial número 1, y que esta norma oficial pues se refiere en especial al piso, se refiere a las maneras de acabados de la planta, de la oficina, de la nave, de lo que ustedes quieran. ¿Qué tenemos que cuidar para aquellos que manejan escaleras? Bueno, pues los niveles de escaleras. Desgraciadamente nos enfrentamos a historia, es decir,
nos enfrentamos a situaciones en que en esos años, cuando hicieron digamos así, una oficina, y en la oficina pues hicieron el escalón muy pequeño. Digo, voy a hablar así en medidas de centímetros. A lo mejor digamos que el largo del piso, lo ancho, hablamos de 25 centímetros, y hay gente que calza del 27, 28, 30. Entonces cuando baja escalones pues se puede lastimar. O tal vez las escaleras las hicieron en su momento de madera y ahora pues al paso del tiempo rechinan mucho, o pusieron conductas no agradables de seguridad sino de lujo, y hoy con esta norma, bueno, pues tenemos que cumplir esa conducta, tenemos que ver cuáles son las situaciones para estar hablando de esta normatividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Igual que la norma oficial que hemos hablado, la 19, la 16 y todo ese tipo de cosas, necesitamos tener pues siempre una bitácora. Y esa bitácora nos va a ayudar a estarle midiendo todas las conductas de esta norma oficial 1. Tenemos que tener conductas de condiciones seguras, donde pues realizaremos una bitácora de revisión, y que esta bitácora, recuerden mucho, se tiene que ir muy de la mano con la norma 19. La Comisión de Seguridad e Higiene se tiene que estar soportando todo esto, y después pues la norma 19, que es la Comisión de Seguridad, que es la que vigila, pues tendrá que revisar que procuren que toda la empresa cumpla con esos requerimientos, y que no hubiera nada en ese sentido. Y entonces tenemos que estar cuidando un detallito. Tenemos que cuidar que esas bitácoras se lleguen al acuerdo de toda esta parte, y ir cuidando que las bitácoras estén firmadas, ¿sale? También, pues, ¿qué resultados? Digo, no quiera decir que le lleguemos a la empresa de primer mundo, pero sí tener todas las condiciones seguras, tener qué área es la que están visitando, cuál es la mecánica de revisión. A lo mejor les falta pintura en la pared, a lo mejor por ahí un piso ya está maltratado, a lo mejor no tiene la cintilla de protección, no tiene la conducta del cuidado de la seguridad de piso, y detallitos de esa naturaleza que nosotros debemos de estar cuidando. Nosotros, al momento de estar analizando estas condiciones seguras, bueno, pues estaremos siempre checando la mecánica de la Comisión de Seguridad e Higiene que está haciendo en la revisión de piso, ¿sale? Y tendrá que estar observando todo tipo de situaciones. Digo, vuelvo a insistir, a lo mejor no hay la economía ahorita, que la recesión está muy fuerte, que hay muchos despidos todavía, que la inflación pues está creciendo más de lo debido, y entonces estos detalles tenemos que ir monitoreando precisamente todo este tipo de situaciones, las acciones correctivas que se están haciendo, y que debemos de cuidar la seguridad del trabajador, debemos de cuidar la mecánica de alguna manera de trabajo, y que se va a conservar durante el periodo de 12 meses. Tenemos que ir checando que esas conductas, bueno, pues estén de acorde. O sea, el estar hablando de la norma 1, cuando yo hablo de piso, no significa necesariamente el piso donde, ahora sí que valga la redundancia, donde pisamos, sino que piso significa estar cuidando todo lo que nos compete, todo lo que tenemos que revisar donde pasamos. A eso me refiero como piso. ¿Qué es lo que pasa?
pues con todo el debido respeto, si hablamos de áreas de sanitarios, pues que el sanitario, pues existan bien los focos, haya luz, haya jabón, haya toallas para las manos, sanitas como le llaman, papel higiénico, desinfectantes, tener todas las cosas de jabón igual para lavarnos las manos, aprendernos a lavarnos las manos, que lo vamos a ver con la norma 30, que tenga pues la limpieza adecuada, pero si después empezamos a descuidar esto, mañana va a salir muy caro y que desgraciadamente nos ha llegado a tocar, ¿no? Que llegamos y que el baño no sirve, no hay agua, pues está tapado y muchas cosas de esa naturaleza, lo mismo a donde nos lavamos las manos en el fregadero como se conoce, o lavamanos, y que resulta que pues no le han hecho limpieza, y entonces la idea de la norma 1 es precisamente ayudarnos a cuidar toda esa conducta con lo cual estamos recorriendo y estamos pasando y que es parte de la higiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La norma 1 significa cumplir y que diga el presidente de la norma 19 de la Comisión de Seguridad e Higiene, ¿sabes qué? Recorrimos los baños y los baños perfecto, tienen luces, tienen agua, están limpios, hay papel o papel biodegradable que se desecha en la taza, o sea, todo ese tipo de cosas. Levanta su bitácora y al momento de estar haciendo eso está cumpliendo la normatividad 1. En esos recorridos que hacen, de alguna manera, cuidan esa conducta. Entonces ustedes, amigos, tienen que ver lo que hay alrededor y checar que la Comisión de Seguridad e Higiene levante su bitácora y que diga recorrido de baños, recorrido de regaderas, recorrido de lockers, o sea, todo esto que es donde abarca la norma 1, lo pueden monitorear. Digo, hay empresas que le siguen dando su locker al trabajador. Hay empresas que les da el servicio de transporte a su trabajador. También les da el servicio de regaderas y se pueden bañar ahí mismo. Entonces, este tipo de condiciones debe de estar plasmada en la norma 1, la norma que se refiere a edificios locales y todo esto, debe de estar plasmado para cumplir todo ese indicativo. Entonces, ustedes tienen que trabajar, pues decíamos, vamos a hacer ahora una mecánica nueva, en el sentido de cómo sacaré yo y mis temas de cursos ya van a ser muy diferentes. La misma conducta de mitigación COVID nos ha hecho reflexionar, cambiar mecánicas. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo ahorita les hablo de manera global y ustedes van a ir desarrollando su manual en ese sentido. ¿Sabes qué? Nosotros en los baños tenemos que cuidar esto, esto y esto, y tenemos que cuidar igual que esté pintado y todas esas conductas para que entonces ustedes empiecen a desarrollar su propio manual con su necesidad, ¿sale? Tenemos que ir monitoreando todas las áreas de los centros de trabajo, como comúnmente se llama. ¿Qué es lo que sucede? Hemos visto antes de la pandemia y pasábamos a algún negocio y no tenía señalamientos, más que el de ruta de evacuación o de alguno de peligro, pero se viene la pandemia, se viene esta nueva vivencia y que pues hoy, los que seguimos aquí de pie, nos tocó vivir estos cambios y entonces las empresas se empiezan a llenar de muchos tableros, de muchas conductas que se pegan en el piso, que si las flechitas, que si la entrada, que si la salida, que si el gel, que si los aparatos para la medición de temperatura, nos empiezan a decir aquí hay cubrebocas. En unas empresas decían, si no traes cubrebocas, ok, te lo damos aquí, y después dejan eso y resulta que descuidan. Pero ¿qué es lo que sucede? Todos los negocios se empiezan a llenar de conductas pegadas en el piso, en la pared, de esos tableros, de todo lo que significa. Y entonces todo esto es evidencia para que el presidente de la norma de seguridad e higiene cuide la norma 1 y que diga, de acuerdo a la norma 1, que le toca revisar todas las condiciones
de limpieza, todas las condiciones de orden del área de trabajo, bueno, pues si le va tomando fotografía, va a ser evidencia que si el día de mañana nos toca una revisión de la Secretaría del Trabajo, llámese por REPSE, llámese por lo que quieran, en ese momento el presidente de la Comisión de Seguridad y Higiene está cumpliendo con esta normatividad, la 1, la 19 y todas las que se han visto. Entonces, sí es importante que ustedes cuiden ese detalle, que cuiden la conducta del espacio donde camina uno, donde hay un estacionamiento, donde hay un pasillo y tal vez hay agarramanos. Entonces van cuidando y protegiendo esto. Entonces su norma 1, que ustedes la aterrizan en su manual, pues su manual va a decir en la norma del pasillo para contabilidad, pues está estas condiciones, en la norma para el pasillo del área de ventas, del área de compras, del área de producción, se está aplicando esa conducta. Entonces, ahí es donde precisamente ustedes deben de ir cuidando estos detalles. Y entonces vamos a tener de alguna manera que ver lo que hay en la empresa, cómo ayudar a mejorarlo, porque no lo pueden cambiar, ayudar a mejorarlo, ayudar con estas correcciones. Y entonces vamos a cuidar un ejemplo, como lo dice ahí, en las conductas de piso. Normalmente muchos llegaron a ver que pusieron una cintita negra con amarillo, otros llegan a poner cintita roja, pero ¿qué es lo que pasa? Con cualquier estructura debemos de cuidar ciertas condiciones. De alguna manera, delimitar las áreas de centros de trabajo, y esas áreas, al momento de delimitar, significa que debemos de realizar actos, como ahí dice, con barandal y cualquier estructura, con franjas amarillas de al menos 5 centímetros de ancho. Entonces, lo correcto es, bueno, si yo voy a poner en el piso la dichosa cintita amarilla con negro, pues voy a comprar la medida que habla la norma oficial, porque a veces lo que buscamos es, dame una cintita para separar, para sellar todo, pero no vemos las conductas legales. Entonces, esta está más delgadita, esta me gustó. No, yo creo que la conducta de normatividad es de 5 centímetros y al menos esos 5 centímetros me va a ayudar para delimitar esa condición. ¿Sale? Vamos a estar cuidando esos detalles por conducta de separación. Entonces, si llegamos a meter esto y si ya lo hicimos mal, bueno, pues vamos a corregirlo. Pero ustedes, ¿qué es lo que sucede? Mi manual de la norma 1, que habla de piso, que habla de edificio y todo esto, estamos diciendo que nos estamos cuidando con base a la normatividad y pusimos precisamente las flechitas de entrada, de salida y cuando menos, pues digámoslo así, la tira de cinta adhesiva o de Yurex, como la conocemos, mide cuando menos 5 centímetros y entonces ya se ve cuál es la conducta. Y entonces esas oficinas, esos centros comerciales, esos negocios pequeños se empezaron a llenar de varias conductas, de varios tableritos, de varias conductas pegadas en la pared. Hay tanto que de verdad a veces ya no sabemos qué tanto le leemos, pero estar nosotros con la norma 1, pues estamos cuidando precisamente cumplir esa parte. Entonces, en resumen, si ustedes tienen en el piso la flechita de entrada, de salida, y está pegada con estas partes, estas cintas adhesivas, que son de amarillo con rojo, bueno, pues al menos voy a pedir que midan 5 centímetros, la diseño, ya le pongo entrada y su flechita, salida y su flechita, y también, pues no descuidar la conducta del gel sanitizante o gel antibacterial, como queramos conocerlo, la conducta de tener cubrebocas, y más adelante que veremos la norma 30, van a ver que todo esto que estamos hablando aquí lo vamos a entender más, porque pues finalmente estamos cuidando los detalles de toda esta normatividad. Entonces, si ustedes tienen algo que poner en el piso, chéquense que la cinta adhesiva mida cuando menos 5 centímetros
de ancho para que no tengan ningún problema. ¿Sale? En el sentido, también como lo ponen las figuras, tengo que ver qué tengo en mi empresa, qué personal tengo en mi empresa, porque eso es muy, muy importante, ir midiendo todas esas circunstancias. Y cuando yo tenga gente, un ejemplo, gente con capacidades diferentes, pues tengo que cumplir las reglas del juego. Es decir, cuando laboren trabajadores con capacidades diferentes, las puertas, las áreas de acceso, las escaleras o lugares de servicio deben de estar acorde a la persona que trabaja con nosotros o para con nosotros. Es decir, pues si tengo gente que trae capacidad diferente y usa muletas y usa silla de ruedas, pues tengo que diseñar el espacio donde se va a poder mover esa persona. Lo mismo sucede si esa persona trabaja en oficina, bueno, pues tengo que adecuarle su mesa de trabajo para que esta persona pueda laborar de manera constructiva en la empresa. ¿Sale? Acuérdense que por ahí existe la ley de no discriminación y por eso muchos negocios también ponen en este lugar o en este centro de trabajo no se discrimina personas, religión, sexo, edad y bla, bla, bla. ¿Sale? ¿Por qué? Porque está cuidando la no discriminación, está checando que no violemos esos principios. Entonces, si yo traigo en oficina, en AVE, como empleado obrero, una persona con capacidad diferente, pues tengo que adecuarle esas conductas. Y aparte tienen una ventaja fiscal, es deducible al 100%. Entonces, aquí cuidemos esos detallitos para que cuando tengamos esa parte, pues también debo de cuidar todo este tipo de infraestructura. Y entonces, al contratar o al tener gente con capacidades diferentes, vamos a estar monitoreando que se cumpla esa normatividad. ¿Sí? Vamos a estar apoyándolas. Imagínense una persona, con todo el debido respeto, que a veces son mucho mejores que nosotros, una persona que tiene capacidad diferente, la protejo, le cuido los detalles, le hago la encuesta psicosocial, le hago la conducta de mitigación COVID, y entonces voy a tener más equipo de trabajo, con lo cual me voy a sentir más satisfecho. ¿Sale? Entonces, sí es importante que ustedes midan todo este tipo de estructura bajo la cual estaremos trabajando en este sentido. ¿Sí? Como también es muy cierto que dice, debo de tener mucho el soporte de todo esto, checar todo lo que yo desarrollo, qué es lo que pasa, cuidar si hago una estructura metálica, pues debo de tener una persona que conozca cómo soldar, la mecánica de soldar, bajo qué puntos y todo lo que hace, y debe de darme un trabajo que mañana no me ocasione ni un problema, tampoco me ocasione un accidente de trabajo, y que sobre todo vaya esa seguridad. Tenemos que meter igual material de acuerdo a las condiciones, ¿no? Puedo tener muchas cosas que si yo no cuido la ventaja, si yo no cuido la modernidad, me puede ocasionar un problema. Es decir, si meto un ejemplo, y estoy hablando al aire, un techo de asfalto y hace muchísimo calor, pues va a ser mucho más calor todavía. Tengo que ver hoy y voltear a lo que yo hoy tengo. Tal vez no puedo cambiar lo que ya se invirtió anteriormente, pero sí puedo meter nuevos esquemas donde el ambiente de trabajo esté muy, muy fresco y no meter cosas que caigan mal. O decir, ¿sabes qué? Mira, vamos a meter hoy un clavo, un tornillo, o tornillo hexagonal o milimétrico, o tornillo en base de madera, porque son situaciones diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no conocemos esto, podemos caer en errores. Si yo voy a hacer, digámoslo así, un techo estructural o un arcotecho, entonces debo de conocer la mecánica, el procedimiento,
el peso que soporta ese tipo de cosas. Y todo esto se fundamenta con la norma 1. Oye, fíjate que queremos un ejemplo, queremos cambiar esas ventanas. Ah, bueno,